El Salmo 36. Esta es una poderosa declaración sobre el contraste entre la maldad humana y la insondable misericordia de Dios. En este video, profundizaremos, versículo a versículo, en esta profunda revelación sobre la corrupción del corazón alejado de Dios y la grandeza del amor divino que sostiene y preserva toda la creación. ¿Está tu corazón preparado para experimentar esta profunda reflexión y transformación interior? Descubramos cómo David nos muestra la realidad de la injusticia humana, y al mismo tiempo, la seguridad y el refugio que encontramos en la fidelidad del Señor, cuya misericordia es más alta que los cielos. Quédate hasta el final, porque además de una reflexión transformadora, oraremos juntos en una oración inspirada basada en este salmo, una oración que puede restaurar tu fe, renovar tu esperanza y fortalecer tu vida espiritual. Si alguna vez te has sentido angustiado al observar la injusticia, la maldad o el avance de la impiedad a tu alrededor, Salmo 36 esto es para ti. Si deseas vivir con confianza, sabiendo que el amor de Dios es inmensurable, firme y protector, este salmo es para ti. Si quieres experimentar la paz que nace de la certeza de que Dios sigue siendo bueno, justo y misericordioso en medio del caos, entonces prepara tu corazón. Este salmo viene a fortalecer tu fe y renovar tu esperanza. A lo largo de este video, se le invitará a reflexionar sobre cómo ha respondido a la presencia del mal en el mundo y cómo ha buscado refugio en la bondad de Dios. ¿Se ha dejado conmover por la injusticia? ¿Ha confiado la protección divina o ha permitido que el miedo domine sus emociones? Salmo 36 es una invitación a darnos cuenta de que, por oscura que parezca la realidad humana, la luz de la fidelidad del Señor es infinitamente mayor, y es en él donde encontramos seguridad, dirección y renovación. El Salmo 36 es más que simples palabras antiguas, es una revelación viva de la grandeza de Dios en contraste con la fragilidad moral de la humanidad. Es el testimonio de quien reconoce el mal que lo rodea, pero no pierde la esperanza, de quien ve la injusticia, pero se refugia en el amor divino, de quien se entristece por la corrupción humana, pero encuentra fuerza en la fidelidad del Señor. Al explorar cada versículo, nos daremos cuenta de que confiar en la misericordia de Dios transforma la inseguridad en refugio, la oscuridad en luz y la ansiedad en descanso, porque su amor es eterno y sustentador. Verso 1. La transgresión habla al malvado en lo profundo de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmista comienza este versículo revelando que la maldad nace en el corazón, donde la transgresión se convierte en una voz activa que guía los pensamientos y las actitudes. David describe a alguien cuya conciencia ya no reacciona porque el pecado ha encontrado espacio para dominar su ser interior. Sin el temor del Señor, el corazón pierde sensibilidad moral y deja de discernir el bien del mal. Esta ausencia de reverencia allana el camino para decisiones injustas y destructivas. Así, el salmista nos muestra que la raíz de la maldad externa reside en la pérdida del respeto interior por Dios. El versículo también revela que cuando el hombre deja de considerar la presencia y la autoridad de Dios, la injusticia avanza sin límites. Temer al Señor es reconocer su santidad y soberanía, viviendo con responsabilidad espiritual. Los malvados, al no ver a Dios ante sí, actúan como si estuvieran a salvo del juicio y las consecuencias. Esta actitud genera arrogancia, autoengaño y decisiones que los perjudican a ellos mismos y a los demás. David enfatiza que la maldad florece cuando Dios deja de ser la referencia moral del corazón humano. Aplicar esta enseñanza a la vida diaria significa observar qué voz ha guiado nuestras decisiones, la voz del Espíritu o la voz de la transgresión. Cultivar el temor del Señor significa mantener viva la conciencia de su presencia, buscando dirección en cada paso. Cuando fortalecemos nuestra comunión con Dios, desarrollamos sensibilidad espiritual para rechazar los impulsos destructivos. El temor del Señor nos protege de los caminos engañosos y nos conduce a la integridad. Por lo tanto, este versículo nos llama a vivir con reverencia, discernimiento y propósito, permitiendo que Dios gobierne nuestros pensamientos y actitudes. Para reflexionar, ¿he permitido que pensamientos alejados de Dios influyan en mis decisiones? ¿Reconozco la importancia de temer al Señor en mi vida diaria? ¿Cómo puedo fortalecer mi sensibilidad espiritual para vivir con mayor integridad ante Dios? Verso 2. Porque en sus propios ojos se lisonjea,
hasta que descubre su iniquidad y se aborrece a sí mismo. El salmista describe ahora una característica notable de los malvados: se autoadhieren, cultivando una imagen distorsionada y exagerada de sí mismos. Esta autoadmiración actúa como una cortina que oculta sus errores e impide la reflexión sincera. David muestra que los malvados están tan atrapados en su propia vanidad que no ven la gravedad de sus acciones. La adulación interior crea una falsa sensación de superioridad moral, que debilita su capacidad de arrepentimiento. Así, permanecen ciegos hasta que su propio pecado los expone. Este versículo revela cómo el orgullo impide que una persona reconozca su verdadera condición. David también muestra que, mientras los malvados se dejan engañar por su falsa bondad, no ven las consecuencias de su iniquidad a tiempo. Viven sin autocrítica, alimentando pensamientos que justifican sus acciones y los alejan aún más de la verdad. Sin embargo, llega el momento en que el pecado se revela, y entonces comienzan a sentir remordimiento, pero demasiado tarde. La vergüenza y la conciencia despiertan, no porque haya habido arrepentimiento, sino porque la máscara ha caído. Así, el salmista demuestra cómo la autoadulación destruye el alma y le roba la capacidad de un cambio genuino. Aplicar este versículo a la vida diaria significa estar alerta para que la vanidad, la autosuficiencia y la autojustificación no dominen nuestro corazón. Debemos permitir que Dios revele nuestras fallas antes de que nos expongan. Cuando cultivamos la humildad y la sinceridad ante el Señor, reconocemos las áreas que necesitan transformación. Buscar el arrepentimiento diario nos protege de la ceguera espiritual y del orgullo que endurece el corazón. Así, vivimos en la verdad, permitiendo que Dios nos purifique y nos guíe por caminos de madurez e integridad. Para reflexionar, ¿he estado albergando excusas internas que obstaculizan mi crecimiento espiritual? ¿Permito que Dios revele mis defectos antes de que me expongan a mí? ¿Cómo puedo cultivar más humildad y sinceridad ante el Señor? Verso 3. Las palabras de su boca son malicia y engaño. Ha dejado de ser prudente y de hacer el bien. El salmista revela que la corrupción de los malvados también se manifiesta en sus palabras, las cuales contienen malicia, falsedad e intenciones distorsionadas. David muestra que un corazón alejado de Dios produce palabras engañosas, porque las palabras reflejan lo que hay en el alma. Al abandonar la prudencia, los malvados pierden el sentido de lo correcto y usan la boca para herir y manipular. El habla se convierte en un instrumento de destrucción, no de verdad. Este versículo destaca cómo la separación de Dios contamina no solo las actitudes, sino también la forma de comunicarse. David también señala que, al rechazar la prudencia, la persona malvada se aparta voluntariamente del bien. No solo deja de hacer lo correcto, sino que abandona por completo el camino de la integridad. Sus palabras, cargadas de engaño, revelan un corazón que ha dejado de buscar la sabiduría y la guía divina. Así, el mal se convierte en el patrón natural de su vida, guiando sus relaciones y decisiones. Este retrato muestra la gravedad de ignorar la voz de Dios, pues abandonar la prudencia conduce inevitablemente al desvío de la bondad. Aplicar este versículo a la vida diaria nos invita a cuidar nuestras palabras e intenciones, buscando siempre expresar verdad, bondad y sabiduría. Necesitamos cultivar un corazón alineado con Dios para que nuestras palabras sean un instrumento de edificación y no de herida. Ser prudente significa considerar las consecuencias de cada palabra y actuar con responsabilidad espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras conversaciones y actitudes, nos mantenemos en el camino del bien. Por lo tanto, este versículo nos guía a vivir con integridad, sinceridad y control espiritual sobre nuestra comunicación. Para reflexionar, ¿mis palabras han reflejado sinceridad o han generado irritación e intenciones distorsionadas? ¿He sido prudente al hablar y actuar? ¿Cómo puedo alinear mis palabras con la voluntad de Dios cada día? Verso 4. Máquina el mal en su cama, se dispone en camino no bueno, y no rechaza el mal. El salmista describe aquí la profundidad de la maldad que domina el corazón del malvado, mostrando que planea el mal incluso en momentos de descanso. En lugar de usar la noche para reflexionar, renovar fuerzas o buscar a Dios, ocupa sus pensamientos en estrategias de injusticia.
David revela que el mal cometido no es impulsivo, sino calculado, fruto de intenciones cultivadas en silencio. Los malvados eligen deliberadamente caminos que no son buenos, ignorando por completo la verdad. Así, vemos a alguien que no solo hace el mal, sino que lo cultiva internamente. Este versículo muestra que alejarse de Dios compromete incluso los pensamientos más íntimos. David también destaca que los malvados no solo siguen caminos equivocados, sino que se niegan a rechazar el mal. Existe una postura consciente de aceptar y mantener prácticas destructivas sin arrepentimiento. Esta resistencia al bien revela un corazón endurecido, insensible a la corrección divina. El mal deja de ser una excepción y se convierte en un estilo de vida, moldeando actitudes y relaciones. Al elegir continuamente el camino equivocado, los malvados rompen la posibilidad de cambio. Este versículo demuestra cómo la persistencia en el pecado aleja cada vez más al hombre de la sabiduría y la luz. Aplicar este versículo a la vida diaria nos llama a observar nuestros pensamientos y las semillas que plantamos en nuestro corazón. Necesitamos evaluar qué ocupa nuestra mente cuando estamos solos, entendiendo que los pensamientos generan actitudes. Rechazar el mal significa romper con hábitos, conversaciones y caminos que nos alejan de Dios. Es necesario cultivar intencionalmente pensamientos de fe, bondad y obediencia para fortalecer el espíritu. Cuando buscamos a Dios en silencio, renovamos nuestra alma y evitamos alimentar ideas destructivas. Así, caminamos con integridad, eligiendo siempre lo que honra al Señor. Para reflexionar, ¿qué he permitido que crezca en mis pensamientos cuando estoy solo? ¿He rechazado con entusiasmo ideas y actitudes que desagradan a Dios? ¿Cómo puedo proteger mi mente para permanecer en el buen camino? Verso 5. Tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos, y tu fidelidad hasta las nubes. El salmista cambia de perspectiva y contrasta la maldad humana con la grandeza de la misericordia de Dios, mostrando que ésta supera con creces las limitaciones humanas. Al declarar que la misericordia del Señor está en los cielos, David enfatiza que es ilimitada, eterna y abarca todo. La imagen de las nubes representa algo que sobrepasa nuestro entendimiento, revelando que la fidelidad de Dios no conoce límites. Él permanece fiel incluso cuando fallamos, sosteniendo al mundo con su gracia. Este versículo nos recuerda que la bondad divina es infinitamente mayor que cualquier mal que pueda existir en la tierra. Así, David exalta el carácter perfecto del Dios inmutable. El salmista también enfatiza que la fidelidad de Dios es tan profunda que alcanza dimensiones que trascienden la comprensión humana. Se extiende como un firmamento que cubre, protege y abarca toda la creación. Esta fidelidad no depende de circunstancias, emociones ni méritos humanos, brota del propio carácter de Dios. Cuando contemplamos los cielos y sus alturas, se nos invita a contemplar la grandeza de un Dios cuyo amor nunca falla. David usa estas imágenes para recordarnos que la misericordia y la fidelidad del Señor son firmes, eternas y absolutamente confiables. Por lo tanto, tenemos seguridad en su naturaleza inmutable. Aplicar este versículo a la vida diaria significa afianzar nuestra fe en la certeza de que Dios es constante en su amor y fiel en sus promesas. Cuando enfrentamos días difíciles, debemos recordar que su misericordia está por encima de cualquier circunstancia terrenal. Esta visión amplía nuestra perspectiva y renueva nuestra esperanza. Reconocer la grandeza de la fidelidad divina nos ayuda a descansar, confiar y entregar nuestras preocupaciones al Señor. Así, vivimos con mayor paz, sabiendo que estamos cimentados en un Dios cuya misericordia nunca se agota. Para reflexionar, ¿he reconocido la grandeza de la misericordia y la fidelidad de Dios en mi vida? ¿Confío plenamente en la constancia del amor divino incluso cuando las circunstancias cambian? ¿Cómo puedo cultivar una fe que se apoye diariamente en la fidelidad del Señor? Verso 6. Tu justicia es como los grandes montes, y tus juicios como un abismo profundo. Tú, Señor, preservas tanto al hombre como al animal. El salmista compara la justicia de Dios con grandes montañas, mostrando que es firme, inquebrantable y majestuosa. David presenta una imagen de estabilidad y grandeza, revelando que la justicia divina no cambia con el tiempo ni se corrompe por los intereses humanos. Las montañas simbolizan solidez, permanencia y autoridad, al igual que la acción justa de Dios sobre todo lo creado. Sus juicios, en cambio, son profundos como un abismo, indicando sabiduría ilimitada y misterios que sobrepasan nuestro entendimiento.
Este versículo nos invita a contemplar la perfección de los caminos del Señor. David también enfatiza que los juicios de Dios son tan profundos que ningún ser humano puede comprenderlos por completo. Abarcan dimensiones espirituales, morales y eternas que trascienden la limitada visión humana. Sin embargo, esta profundidad no significa distancia, sino una soberanía amorosa que actúa con perfecta precisión. Incluso cuando no comprendemos sus planes, podemos confiar en que son justos, sabios y verdaderos. El salmista afirma entonces que Dios preserva tanto a los hombres como a los animales, revelando que su cuidado alcanza a toda la creación. Así, vemos a un Dios justo, sabio y protector. Aplicar este versículo a la vida diaria significa confiar en la justicia de Dios incluso cuando las situaciones nos parecen confusas o injustas. Debemos recordar que Él ve lo que nosotros no vemos y actúa con una sabiduría que supera la nuestra. Reconocer la profundidad de sus juicios nos lleva a descansar en su soberanía sin exigir todas las respuestas. También estamos llamados a percibir el amoroso cuidado de Dios que sustenta nuestras vidas a diario. Así, caminamos en fe, sabiendo que somos guardados por un Dios justo, profundo en sabiduría y fiel en su cuidado. Para reflexionar, ¿he confiado en la justicia de Dios incluso cuando no entiendo sus caminos? ¿Reconozco la profundidad de la sabiduría divina ante mis limitaciones? ¿Cómo puedo encontrar más descanso en la protección y el cuidado del Señor en mi vida diaria? Verso 7. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Por eso, los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. La misericordia del Señor se describe como algo sumamente valioso, un tesoro espiritual que sostiene y protege el corazón humano en momentos de fragilidad. Cuando el salmista llama a esta misericordia preciosa, reconoce que supera cualquier forma de seguridad humana y es capaz de restaurar lo que el dolor, el fracaso y el miedo intentan destruir. Sin esta misericordia, nadie permanecería en pie, y por eso David la presenta como el fundamento de la confianza del pueblo de Dios. La imagen de los hijos de los hombres refugiándose a la sombra de las alas de Dios revela cuidado, protección y profunda aceptación. Es una figura de ternura, pero también de fortaleza, un refugio seguro para quienes se sienten vulnerables ante las tormentas de la vida. Bajo estas alas, el alma cansada encuentra descanso, el corazón atribulado halla calma y el espíritu angustiado encuentra dirección. El salmista muestra que el refugio de Dios es el lugar donde la inseguridad se disuelve y renace la esperanza. Aplicar esta enseñanza hoy significa reconocer que nuestra verdadera seguridad no reside en las circunstancias, en las personas ni en nuestras propias capacidades, sino en la misericordia de Dios que nos cubre y nos sostiene a diario. Significa correr a ese refugio espiritual cuando el miedo intenta abrumarnos, cuando la ansiedad nos aprieta, cuando la incertidumbre nos rodea. Significa buscar tiempo para la oración, entregar nuestro corazón al Señor y permitir que su presencia sea el lugar donde encontremos paz y renovación. Al hacerlo, experimentamos el verdadero descanso que solo existe bajo sus alas. Para reflexionar, ¿he buscado verdaderamente refugio bajo las alas de Dios? ¿Reconozco su misericordia como mi refugio? En momentos difíciles, ¿corro a su presencia o intento cargar con todo solo? Verso 8. Se saciarán de la abundancia de tu casa, y les harás beber del río de tus delicias. La expresión del salmista revela la abundante generosidad de Dios, que no solo suple las necesidades básicas, sino que ofrece plenitud, profunda satisfacción y cuidado continuo. La abundancia de tu casa indica el entorno espiritual donde Dios acoge, nutre y restaura a sus hijos, demostrando que no actúa con escasez, sino con provisión abundante. David describe a un Dios que no solo da, sino que desea que sus hijos experimenten una vida plena de significado y renovación. Cuando el texto menciona la corriente de las delicias divinas, señala la fuente inagotable de alegría, paz y presencia espiritual que proviene directamente de Dios. Esta corriente es viva, limpia y constante, capaz de restaurar el alma y renovar las fuerzas de un corazón cansado. A diferencia de los manantiales humanos, que se secan, la corriente del Señor es eterna, ofreciendo consuelo continuo a quienes se acercan a Él con fe y confianza. Aquí,
El salmista revela a un Dios que derrama su gracia generosa y constantemente. Aplicar este versículo a nuestros tiempos significa buscar nuestra satisfacción no en placeres fugaces, sino en la presencia del Señor, quien verdaderamente satisface el alma. Significa dedicar tiempo a la comunión con Dios, alimentándonos de su palabra y bebiendo de esa corriente espiritual que fortalece, sana e ilumina. Cuando elegimos acercarnos a Él diariamente, encontramos descanso, dirección y gozo que son independientes de las circunstancias. Así, nos llenamos de la abundancia que solo Dios puede ofrecer. Para reflexionar, ¿he buscado la abundancia de la presencia de Dios o me he contentado con migajas espirituales? ¿He bebido del manantial de sus delicias o he buscado satisfacción en manantiales que se secan? ¿Cómo puedo acercarme a la casa del Señor para experimentar esta plenitud? Verso 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Este versículo revela una de las afirmaciones más profundas sobre la naturaleza de Dios. Él es la fuente misma de la vida, aquel de quien todo fluye y en quien todo encuentra propósito. Cuando el salmista afirma que la fuente de la vida está en Dios, muestra que no hay verdadera plenitud fuera de la presencia del Señor. Toda fuerza, renovación y esperanza provienen de Él, y solo con Él el alma humana encuentra vitalidad y significado. David reconoce que Dios no solo da la vida, sino que la sustenta en cada detalle. La segunda parte del versículo revela que es en la luz divina que vemos con claridad lo que jamás percibiríamos por nuestra cuenta. La luz de Dios expone caminos, ilumina decisiones, revela verdades y disipa las sombras de la confusión y el miedo. Es esta luz la que guía, dirige y transforma. El salmista muestra que, sin la revelación divina, la humanidad está perdida, pero cuando Dios ilumina, la vida se vuelve comprensible y el corazón encuentra un rumbo seguro. Por lo tanto, vivir en la luz es vivir guiado por la sabiduría del Señor. Aplicar esta enseñanza hoy significa reconocer que dependemos completamente de Dios para vivir con propósito y claridad espiritual. Significa buscar su luz antes de tomar decisiones, pidiéndole que ilumine nuestros pensamientos, sentimientos y caminos. También significa beber diariamente de esta fuente mediante la oración, la palabra y la comunión con el Señor. Al hacerlo, nuestras vidas se vuelven más equilibradas, más sabias y más pacíficas, pues caminamos guiados por la luz que nunca se apaga. Para reflexionar, ¿he estado buscando la luz de Dios para guiar mis decisiones? ¿Estoy bebiendo de la fuente de la vida o intentando sustentarme solo? ¿En qué áreas de mi vida necesito dejar que la luz del Señor brille con más intensidad? Verso 10. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. El salmista clama a Dios para que su bondad, su amor constante, fiel e inmutable, se derrame sobre quienes verdaderamente lo conocen. Este conocimiento no es intelectual, sino relacional, y se construye en la intimidad y en la búsqueda diaria de la presencia del Señor. La bondad divina es la expresión del cuidado que nos sostiene, acoge y fortalece, incluso en tiempos difíciles. David reconoce que quienes caminan con Dios pueden contar con su bondad, que nunca falla ni disminuye. También pide que la justicia del Señor alcance a los rectos de corazón, demostrando que Dios observa y recompensa a quienes buscan vivir con sinceridad, integridad y pureza. La justicia divina protege contra las injusticias humanas y asegura que el bien nunca se olvide. El salmista enfatiza que un corazón recto no es perfecto, sino aquel que busca agradar a Dios, que busca corregir sus caminos y que elige la verdad incluso cuando es difícil. La justicia del Señor se convierte así en un escudo para quienes se dedican a vivir con integridad. Aplicar este versículo hoy significa buscar conocer a Dios profundamente, cultivar una verdadera relación con Él mediante la oración, la lectura de su palabra y la obediencia diaria. También significa vivir con rectitud, optando por la honestidad, la humildad y el amor en todos los aspectos de la vida. Al andar así, experimentamos no solo la bondad de Dios que nos sostiene, sino también su justicia que nos guía, nos protege y nos abre caminos que jamás podríamos encontrar por nuestra cuenta. Para reflexionar, ¿he buscado conocer a Dios profunda y verdaderamente? ¿Ha andado mi corazón en rectitud ante el Señor?
¿Cómo puedo vivir con mayor honestidad para experimentar su bondad y justicia? Verso 11. No venga pie de soberbia contra mí, ni mano de impíos me arroje. El salmista presenta aquí una profunda súplica de protección contra el orgullo, tanto el propio como el ajeno. El pie del orgullo representa a las personas arrogantes, dominantes y opresoras, cuyo caminar trae heridas e injusticia. David reconoce que el orgullo es destructivo, pues intenta sofocar, controlar y obstaculizar el progreso de quienes buscan vivir en la presencia de Dios. Clama para que ningún sentimiento de orgullo ajeno domine su vida ni comprometa su camino espiritual. La mano de los malvados simboliza las malas acciones, decisiones e influencias que intentan desestabilizar a los justos y desviarlos del propósito de Dios. David sabe que existe una verdadera oposición contra quienes desean permanecer fieles a Dios, y por eso ora para que ninguna estrategia de personas maliciosas lo perjudique. Esta súplica revela una dependencia total del Señor, pues solo Él puede guardar el corazón, proteger el camino e impedir que las fuerzas opositoras dominen la vida de los justos. Aplicar este versículo hoy significa pedirle a Dios diariamente que nos libre de las influencias orgullosas, negativas y destructivas que intentan dañarnos. Significa estar alerta para no adoptar actitudes arrogantes y para que nuestras vidas se mantengan sensibles, humildes y alineadas con el Espíritu Santo. También significa buscar discernimiento para reconocer cuando manos malvadas quieren interferir en nuestros pasos y confiar en que el Señor es poderoso para protegernos, fortalecernos y guiarnos con seguridad. Para reflexionar, ¿le he pedido a Dios que me libre de las influencias del orgullo y la arrogancia? ¿He permitido que actitudes impías se apoderen de mi corazón? ¿En qué áreas necesito confiar más en la protección del Señor para permanecer firme en su camino? Verso 12. Allí cayeron los que hacen iniquidad, fueron derribados y no podrán volver a levantarse. El salmista concluye el salmo describiendo el fin inevitable de quienes persisten en la práctica de la iniquidad. Afirma que estos individuos han caído, mostrando que su propia maldad se convierte en la causa de su caída. No se trata de un simple tropiezo momentáneo, sino del resultado final de una elección deliberada por caminos alejados de la verdad y la justicia de Dios. Esta afirmación refuerza que la iniquidad nunca perdura y que todo mal encuentra su límite ante la soberanía divina. Cuando el texto dice que han sido derribados y no podrán levantarse de nuevo, señala la derrota total de quienes rechazan la guía del Señor. Esto no significa ausencia de misericordia, sino una verdad espiritual. Quienes insisten en vivir en contra de los caminos de Dios cosechan las consecuencias de sus decisiones. David demuestra que Dios es justo y que el mal no triunfa para siempre. La justicia divina prevalece, preservando a los justos y frustrando la obra de los malvados. Aplicar este versículo hoy significa recordar que seguir caminos de integridad y obediencia nos mantiene firmes, mientras que los caminos injustos nos llevan a la caída. Es un llamado a la vigilancia, a examinar actitudes y pensamientos, y a abandonar las prácticas que no agradan al Señor. También nos enseña a confiar en que Dios tiene el control y que Él mismo derriba estructuras de injusticia que parecían inquebrantables. Caminar con Dios es permanecer firme, alejarse de Él es perder el equilibrio del alma. Para reflexionar, ¿he evitado los caminos que me llevan a la ruina espiritual? ¿Confío en que Dios es justo y cuida de quienes caminan en su luz? ¿Qué actitudes debo ajustar para permanecer firme ante el Señor? El mensaje del Salmo 36 revela el contraste entre la corrupción del corazón humano y la infinita fidelidad de Dios. A lo largo de los versículos, percibimos que mientras la maldad se extiende en la oscuridad, la misericordia del Señor permanece firme, elevada y constante. Él es la fuente de vida, la luz que guía y la protección que sostiene a quienes confían en Él. Este salmo nos recuerda que la esperanza de los justos no está en el mundo, sino en el carácter inmutable de Dios. Meditar en estas verdades fortalece nuestra fe y nos invita a permanecer cerca de la presencia divina. Así, el Salmo 36 se convierte en una invitación a permanecer cerca de la fuente de vida y a caminar en la luz que proviene del Señor. Nos recuerda que Dios sostiene, protege y bendice a quienes lo buscan con sinceridad, y que ningún mal tendrá la última palabra sobre quienes viven conforme a su justicia.
Es un llamado a rechazar los caminos del orgullo y la iniquidad, y a elegir diariamente la integridad, la fe y la confianza en la bondad divina. Al aplicar estas enseñanzas a nuestro caminar, podemos vivir con paz, firmeza y esperanza, seguros de que el Dios que ilumina nuestros pasos también nos protege de todo tropiezo. Ahora que comprendemos el significado de cada versículo y el mensaje que el Señor nos quiere transmitir a través del Salmo 36, los invito a continuar meditando y orando durante 6 días más. Lean cada versículo como una declaración de confianza en la fidelidad de Dios, permitiendo que su luz disipe toda sombra de temor, confusión o incertidumbre. Que esta práctica diaria fortalezca su corazón y reafirme que es en las aguas de la presencia de Dios donde encontramos vida, dirección y seguridad. Manténganse firmes en la esperanza, incluso cuando el mal a su alrededor parezca aumentar. Recuerden que la misericordia del Señor es más alta que los cielos y su justicia más profunda que el abismo, siempre dispuesta a sostener a quienes confían en Él. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, los invitamos ahora a orar y a tener presente esta oración inspirada en el Salmo 36. Recurran a ella siempre que se sientan débiles, cuando el orgullo de los malvados intente intimidarlos o cuando el camino parezca demasiado oscuro. Recuerden que el Señor es la fuente de la vida y que es en su luz que vemos la verdad que nos guía. Que esta oración renueve su esperanza, fortalezca su confianza y genere en ustedes la paz de quien ha aprendido a descansar en los brazos del Padre. Permanezcan firmes, con fe, valentía y un corazón plenamente entregado, hasta que Él cumpla cada promesa en su vida. Oración inspirada en el Salmo 36. Dios Todopoderoso, fuente de vida verdadera, me presento ante ti para reconocer que solo tu misericordia sostiene mis pasos. Cuando el mundo parece sumido en el engaño, cuando el mal intenta imponerse como verdad, me refugio en el resplandor de tu luz, porque en ella veo quién soy y a dónde debo ir. Guarda mi corazón para que no me deje cautivar por los caminos fáciles que me desvían de tu voluntad. Manténme firme en tu verdad que nunca falla. Padre amado, derrama sobre mí esa gracia abundante que el salmista describe como un río inagotable. Que pueda beber de esta fuente cada día, encontrando fuerza cuando estoy cansado, esperanza cuando el miedo intenta paralizarme y dirección cuando la confusión amenaza con rodearme. Enséñame a permanecer bajo la sombra de tus alas, donde encuentro paz, seguridad y descanso que el mundo no puede ofrecer. Dios fiel, guárdame en tu bondad y líbrame de los caminos que intentan alejarme de tu propósito. Que tu luz ilumine mis decisiones, que tu amor purifique mis intenciones y que tu presencia guíe mis pasos. Que siempre elija el bien, incluso cuando sea difícil, y que mi vida sea un reflejo de tu misericordia que sobrepasa los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llegó al corazón, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que la misericordia de Dios es más grande que los cielos y que su fidelidad resiste todas las tormentas. Que juntos reconozcamos que, en medio de la oscuridad del mundo, es la luz del Señor la que nos guía, nos protege y nos muestra el camino seguro. Que cada palabra de este salmo te inspire a mantenerte firme en tu confianza en aquel que nunca falla y que sostiene nuestras vidas con amor eterno. Suscríbete al canal para seguir las profundas reflexiones sobre los salmos, activa las notificaciones para no perderte ningún estudio y deja tu petición de oración en los comentarios. Será un gozo interceder por ti con cariño, fe y esperanza. Que el Señor fortalezca tu corazón para resistir los ataques del desánimo, cultivar la fe en medio de los desafíos y descansar bajo la sombra de aquel que es nuestra fuente de vida y protección. Que tu camino esté marcado por la paz que solo Dios puede dar, por la confianza que nace de la intimidad con Él y por la alegría de quienes eligen vivir guiados por su luz. Que Él renueve tus fuerzas a diario, proteja a tu familia y derrame bendiciones sobre todas las áreas de tu vida. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.